Yo creo firmemente que ustedes y yo nos vamos a sentir identificados con la palabra cuando dicen amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 32 de Segunda de Crónicas, versículo 1 en adelante, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar a las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, se hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está ¿quién? Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Señor, gracias por tu palabra. Ella nos embiste, ella nos da una nueva vestidura, aún cambia la dirección de nuestros pensamientos. Ella es rica para cambiar aún la pobreza de nuestro pensamiento. Ella es tan rica que cambia la pobreza del corazón, la pobreza del alma. Por eso declaramos que la riqueza de tu palabra nos da un nuevo rumbo, y declaramos en esta noche que tu palabra no vuelve vacía sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestro hogar, sobre la vida de nuestra familia. No vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual en esta noche está siendo enviada. Y la iglesia dice: amén. Amén. Denle su mejor aplauso a la palabra. Tiene que ser un aplauso de esperanza, de bienvenida. Esta palabra es para mí, para mi casa, para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos. ¿Sabe que la palabra de Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar? Eso es lo que habla la palabra. ¿Sabe que una de las fuentes que usa el enemigo para prosperar sobre la vida de todo ser humano tiene que ver con ignorar? Si nos dicen ignorante, no es algo fuerte esa palabra, pero la Biblia nos enseña algo que es una fuente de riqueza que usa el enemigo, y es cuando todo hombre o mujer ignora lo que el enemigo quiere o puede hacer. Cada vez que yo ignoro ciertas cosas del enemigo es cuando el enemigo prospera sobre nuestra vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi techo. Por eso, una de las cosas que el enemigo utiliza tiene que ver que todo hombre o mujer, sobre todo a niveles cristianos, somos de ignorar de hecho la palabra dice: no ignoréis las maquinaciones del diablo, del enemigo, ciertas estrategias,
ciertas palabras. Por eso dice la Biblia ser sobrios y velado, es decir, estar atento, estar despierto, poder ver, poder atender sobre aquello que en realidad el enemigo por momentos prepara. Y digo esto de ignorar porque somos aquellos que de alguna manera creemos que todo lo tenemos controlado y que todo lo tenemos medido. Por eso es una manera de ignorar. Cuando yo me relajo, estas cosas pueden ser aquellas que afecten mi propia vida, aún el alma, aún los sentimientos. Tantas cosas puede planificar el enemigo. Por eso la palabra es un indicador para nosotros, porque dice velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y me llama la atención porque dice la palabra que Él es nuestro adversario. Y pocas veces nos vemos como tal, no lo vemos como tal. Pocas veces nosotros reconocemos que Él es un adversario que en realidad está buscando nuestra vida. La vida de tu casa, tu nombre. ¿Cómo se llama esta mujer? Si yo escuché que esta mujer, ¿cómo se llama este hombre? Si yo escuché de este hombre, ¿cómo se llama esta familia? El enemigo sabe de tu nombre. ¿Por qué? Porque tu nombre fue escrito en el cielo. Porque tu nombre tiene un sello de sangre. Porque tu nombre tiene un precio, y fue precio de cruz, precio de sangre. Entonces el enemigo, cuando escucha ciertos nombres, estratégicamente trata de que nuestra vida pueda hacerse compleja, difícil. Y de hecho dice la Biblia que Él vino para matar, hurtar y destruir. Es decir, si hay alguien que sabe lo que hace, ese es el enemigo. Obviamente no quiero en esta noche invertir todo mi tiempo que el Señor me permite por gracia de poder hablar por el enemigo y para el enemigo, sino que tiene que ver con estas cosas que usted y yo debemos de tener en cuenta. Y dice la Biblia que anda como león rugiente. ¿Sabe que una de las características del león no tiene que ver con que es un gran cazador, sino que lo hace grande y efectivo para cazar al león es su espera? Diga conmigo, lo que lo hace efectivo al león es que sabe esperar. Él espera y dice que anda como león rugiente. Anda como león rugiente, no es león, pero anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice la Biblia, al cual resistir, firmes en la fe. De hecho dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Escúchalo, dice la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y Él qué? Huirá. Diga conmigo, yo me voy a someter a Dios, voy a resistir al diablo, y Él huirá de mí. Son tres cosas interesantes en esta descripción de la palabra sobre someternos a Dios. ¿Sabe cuántas veces queremos resistir al diablo sin sometimiento? ¿Sabe cuántas veces uno quiere ver las espaldas del enemigo sin sometimiento? Por eso la Biblia, en ese orden progresivo, nos habla de que usted y yo podamos tener la certeza de que el diablo huirá de nosotros. Por eso habla de sometimiento. Someter significa estar debajo.
Someter significa estar atendiendo la voz de Dios. Resistir al diablo y él huirá de nosotros. No sé usted qué piensa, pero generalmente aquel que viene a robar una casa es porque entiende que hay cosas de valor. Entonces, hay señales del enemigo cerca, dando vueltas alrededor de nuestra vida, alrededor de la casa, alrededor de un matrimonio, porque precisamente las cercanías del enemigo están dando a entender la riqueza que usted porta. Yo puedo entenderlo o no, puedo reconocerlo o no, pero hay algo que tiene con certeza el enemigo, y tiene que ver con que usted y yo portamos riqueza. La riqueza de un nombre, la santificación de parte del Señor, la salvación, un ministerio, un don, un talento. Por eso en el pasaje de esta noche, el pasaje que leemos en esta noche, tiene que ver con un estilo de guerra que se usaba entonces. Si usted me permite, yo voy a ser breve con esto, pero justamente el pasaje de esta noche nos habla de este estilo de guerra tan particular que el enemigo suele utilizar. Dice que el enemigo venía con todo su ejército y rodeaba la ciudad y se quedaba a las puertas. ¿Dónde se quedaba? Dice la Biblia que el enemigo se presentaba con todo su ejército y rodeaba la ciudad. Ciudad, usted lo puede llamar, rodeaba la persona, rodeaba el matrimonio, rodeaba la familia, rodeaba tu apellido, rodeaba tu generación. Dice la palabra que el enemigo venía con su ejército y rodeaba la ciudad, y una de las cosas que hacía era que se paraba justo en la puerta. Y no tiene nada que ver esto sino con poder cortar los accesos. El enemigo generalmente se para en tus accesos. Interesante. Y de hecho el pasaje que hoy leímos habla de un ejército que se rodea la ciudad, pero que se planta en las puertas de la ciudad. Mientras usted puede pensar todo lo que tiene que ver con aquellas puertas de acceso a la paz, acceso a crecer, acceso a la voz de Dios, acceso al perdón, acceso a la restauración, acceso a la sanidad. El enemigo se para en la puerta, toda puerta que en realidad no te permita ni salir ni entrar es donde se planta el enemigo. Por eso hay veces que uno toma de manera liviana ciertas cosas en lo cotidiano sin darse cuenta que el enemigo está truncando accesos. Escuche. Hay momentos que uno dice, pero qué frío que hace como para ir a la iglesia. El enemigo está cortando accesos. Qué calor que hace, ¿cuántos grados así? 40 grados de calor, no está como para poder frecuentar una célula. Escuche, porque si algo que el enemigo hace es sellar, truncar, detener los accesos, cerrar las puertas. Siempre que usted se quiera vincular con gente de fe, el enemigo tratará de cerrar las puertas de ese acceso, de poder llegar a otros. Por eso hay momentos que uno ignora cómo trabaja el enemigo y hasta lo toma propio. Es decir, esto no tiene nada que ver con el enemigo, esto tiene que ver conmigo, estoy desganado,
esto tiene que ver con que hace frío. Yo tengo frío, es verdad. Tengo calor, es verdad, tengo calor. Estoy cansado, perfecto. Como buen ser humano que somos. Pero hay un detrás que la palabra, bajo la luz de la palabra, siempre el enemigo estará en tus accesos, en tus puertas de crecimiento, de restauración, de vínculos, accesos que te hacen prosperar, accesos que te hacen alimentar. Por eso dice que el enemigo se para alrededor de la ciudad y establece en esa puerta se establece en esa puerta de manera tal que no pueda tener vínculos la gente con el afuera. Pero al mismo tiempo dice la palabra que esta ciudad se empieza a fortalecer. De hecho, usted vio que comenzaron a hacer torres, a distribuir la gente, y era como una pulseada de quién se debilita primero. La vida misma, lo cotidiano. ¿Qué hago? ¿Sigo o me quedo? ¿Qué hago? ¿Oro o desespero? ¿Qué hago? ¿Creo o dudo? Las pulseadas cotidianas de la vida. La vida misma. ¿Voy o me quedo? Pulseadas. Y era en realidad quién desiste primero. Si la ciudad, porque no podía ingresar alimento. Porque por alguna razón el diablo siempre intentará tapar tus puertas. Siempre intentará tapar tus puertas. Porque no solamente no puedo salir, sino tampoco puedo ingresar lo necesario. Y de hecho, por alguna razón, la palabra es un espejo y es aquella que habla que el enemigo corta los accesos para que no puedan ni salir ni tampoco entrar, pero tampoco pueden ingresar alimento para la ciudad. Y es donde uno dice, se encuentra con su vida desdichada, se encuentra sin ganas de seguir, como no tiene acceso a un alimento espiritual, abundan los ojos de la carne. Y dice la Biblia que de hecho dentro de la ciudad hasta empezaban a morir. Diga conmigo, todo lo que nos alimenta se muere. Todo lo que nos alimenta se muere. Por eso el enemigo obstruía los accesos, obstruía las puertas. Y de hecho morían. Pero no solamente morían personas, moría su ganado, morían sus cultivos, se iba secando todo aquello que tenían, porque se cerraban hasta las fuentes de agua. Y ahí la gente estaba resistiendo. Y cuando ya no daba más, una de las cosas que hacían, según bajo la luz de la palabra, ellos abrían las puertas y se entregaban la vida. Característica de todo hombre o mujer. Se veían agotados, se veían sin esperanza, entonces abrían las puertas y se rendían. ¿Quién no tiene tendencia a rendirse? Pero también rendirse es un síntoma que nos habla, te han cerrado los accesos, se han cerrado las puertas. Que la esperanza se muera también es un síntoma que de alguna manera me está diciendo, el enemigo cerró tus accesos, tus vínculos con una tierra de fe, con personas que pueden proyectarte. Cerró los accesos a la palabra, a la intimidad con el Padre, a la oración, a los ayunos. Cerró los accesos.
Que si la palabra nos habla de esa pulseada. Entonces se habían agotado, y cuando se agota la esperanza se va como agua entre los dedos y las puertas se abren y se rinde. ¿Te ha pasado? ¿Pasa por estas situaciones? Sí. No me pasa en todas las áreas, pero hay áreas que yo me rindo. Hay áreas que yo más vale abrir la puerta y que en realidad decirme me rindo, me entrego. Y el lenguaje que tenía en ese momento era cayó la ciudad. De eso se hablaba. Cayó la ciudad. Y si usted lo quiere traer al día de hoy, cayó este varón. Cayó esta mujer que parecía bien parada. Cayó esta familia, cayó este matrimonio. Cayó la ciudad. Es decir, se empieza a pregonar la caída. Por eso una de las cosas que comentaban era, cayó la ciudad. Porque el enemigo, si hay algo que sabe, es de vergüenza. Y de hecho la Biblia nos dice que él fue exhibido públicamente. Si hay alguien que conoce la vergüenza, ese se llama Satanás. Porque Dios lo publicó, lo exhibió públicamente. Que así, si alguien sabe de vergüenza, es él. Por eso siempre que haya una caída sobre hombres y mujeres, siempre que haya una rendición entre hombres y mujeres, siempre que haya una rendición de familia, siempre que haya una rendición en el medio de una amistad, siempre que haya rendición en el medio de un matrimonio, siempre el enemigo tratará de publicarlo. Cayó esta mujer que venía también, cayó este hombre que parecía no caer, cayó este matrimonio. Siempre el enemigo se ocupa de aquellos que tienen riqueza de parte del Señor. Que sí, más allá de fastidiarnos que el enemigo ande cerca, usted alegre su corazón, porque en realidad tiene que ver con que si el ladrón anda cerca, es porque usted y yo portamos riqueza de parte del Señor. Y la gente estaba allí resistiendo. Y ese lenguaje aparece, cayó la ciudad. Pero el ejército que rodeaba también la ciudad estaba distante también de su casa. Tenía dificultad también como para poder alimentarse, como para descansar, etcétera, etcétera. Entonces, en toda guerra, también hay una puja entre la espera y la paciencia. Hay veces que usted tiene las armas adecuadas, pero no tiene la paciencia. Con esto gano, pero resulta que la paciencia le hace hacer de aquella herramienta una herramienta inútil, porque desespera. Estoy equipado, pero no sé esperar. Entonces uno puede tener todo lo que deba de tener, pero a la hora de desesperar, a la hora de esperar, a la hora de meter paciencia, y ustedes fíjense que en esta relación de guerra, una de las armas importantes era ser paciente, porque alguien tenía que rendirse. O se rendían aquellos que estaban por fuera, o se rendían aquellos dentro de la ciudad. Por eso digo, en este tiempo de guerra, teniendo tantas armas, teniendo palabra del Señor, teniendo promesa, tanto que tenemos usted y yo de parte del Señor, hay momentos que la espera nos juega una mala pasada y por momentos nos hace abrir la puerta como para entregarnos al enemigo. Pero hay un momento de debilidad, de desánimo, que el ejército también se retira y no puede derrotar a aquellos que están dentro de la ciudad. Por eso digo, habiendo tanto armamento, pero la impaciencia, la espera nos juega una mala pasada. Entonces, una de las cosas importantes es que la ciudad mantuvo su posición. Diga conmigo, tengo que mantener mi posición. Vamos,
decir una orden para usted. Tengo que mantener mi posición. Porque ¿a quién devora el enemigo? Al que pierde su posición. Diga conmigo, cuando pierdo mi posición, soy presa fácil para mi enemigo. No pierda su posición. Por eso la Biblia dice someterse a Dios, resistir al diablo y él. Entonces dice la Biblia que la ciudad mantuvo su posición. Por eso en esta noche quiero compartir sobre esto de no perder nuestra posición en este tiempo. Y justamente el diablo en esa espera busca personas que pierdan su posición. Usted no se vio de manera tal que por momentos que ya ni se califica como hijo de Dios. No, sí, pastor, yo soy su hijo, yo soy su hija. Pero no actuó como tal en el medio de la guerra. Diga conmigo, no tengo que perder mi posición. Y porque el enemigo devora a aquellos que perdemos la posición. Y la Biblia dice de poder resistir firmes en la fe. Y el diablo huirá. Eso lo dice Santiago. Y dice la Escritura, cuando una ciudad cae, el rey de Asiria vino en el 4º año del rey Ezequías, que era el 7º año del rey Israel, subió el rey de los asirios contra Samaria y lo sitió, es decir, lo rodeó. Puso todo su ejército alrededor y lo tomaron al cabo de 3 años. Diga conmigo, 3 años. 3 años. Por eso el enemigo, una de las características que tiene, no tiene más armas que usted ni que yo. Tiene espera. Tiene medidas de espera, que son aquellas que lo hacen fuerte por momento, frente a la desesperación nuestra. Y lo tomaron a cabo de 3 años esperando, sitiados alrededor de la ciudad. Los asirios estuvieron alrededor de Samaria y la tomaron, cayó la ciudad, y en el año 6 de Ezequías, es decir, en el año 9 de Israel, fue tomado Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo al rey de Israel en cuanto no habían atendido la voz de Dios. ¿Sabe una de las cosas interesantes? Es que cuando el enemigo atrapa nuestra vida, dice la Biblia que Él nos lleva cautivo, nos lleva para su terreno. Por eso hay momentos que usted desconoce dónde está parado, porque hay momentos y no, pero yo sigo estando en casa, sigo estando en la iglesia. Sí, pero hay momentos que Él lleva cautivo. Significa que lleva prisionero, lleva detenido, me prohíbe de libertad mi corazón, mi pensamiento, mi fe. Lleva mi corazón a cierto terreno donde Él puede manejar. Dice la Biblia que Él llevó cautivo al pueblo de Israel, por cuanto no habían atendido la voz de Dios. En otras palabras, siempre que yo dejo a un lado a la voz de Dios, no habrá protección divina para mí. Diga conmigo, cuando dejo la voz de Dios, no hay protección divina. Es por eso que dice la Biblia que ellos fueron atrapados, cautivos, llevados cautivos, justamente porque no atendieron la voz de Dios. Por ende, sin protección, ellos fueron mucho más fáciles como para que el enemigo pueda llevarlos de aquí para allá. Y en este juego de palabras, ¿cuántas veces nosotros pulseamos por momentos si atendemos lo que Dios nos dice?
o atendemos lo que nosotros sentimos. La voz de Dios se transforma en una protección para nosotros. Quedaron desprotegidos ellos porque no guardaron la palabra. La ciudad soportó por 3 años. Pero 3 años, diga conmigo 3 años. Es un tiempo interesante. Por eso digo que pierde quien desespera, pierde quien no tiene paciencia. Por 3 años estuvo rodeada la ciudad. Ahora, presta atención a esto. Una de las cosas que la ciudad no podía hacer tenía que ver con poder salir a sus campos a sembrar, a plantar semilla. Y dice la Biblia que ellos comían todo lo que adentro de la ciudad había. Obviamente después de 3 años esto se agota, se acaba. Y es un poco fuerte porque ellos hasta terminaban comiendo, escuche esto, terminaban comiendo hasta sus propios hijos después de tiempo. Qué descabellado, qué crudeza. Pero dígame usted, poniéndonos bajo la luz de la palabra, ¿cuántas veces uno mata sus afectos? ¿Cuántas veces uno mata aquello que es importante en la vida? ¿Cuántas veces uno mata aquello que es de valor? Aquello que fue destinado para amar. Qué fuerte es, pastor, que esta gente, hasta sus propios hijos, ¿dónde está el amor? Pero usted conoce el ser humano sin Dios. Yo conozco lo que es en realidad caminar fuera de la voz de Dios. ¿Es verdad? Uno termina quitándole importancia a lo que es importante. Qué duro es escuchar de que esa gente comía hasta sus propios hijos. Pero el rey Ezequías fue la voz de Dios. Le da palabra de ánimos, de esperanza, para que puedan resistir, para que se puedan mantener en posición. Y de hecho le dice: esfuércense y anímense, no teman del rey de Asiria y de toda la multitud que viene con él, porque más hay con nosotros, diga conmigo, más hay con nosotros que con ellos. Porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Dios para librarnos y ganar batallas. Por eso puede que el enemigo esté dando vueltas en ciertas cosas de la vida, en ciertas áreas de la vida, de nuestra casa, de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestros sueños. Pero esa es la palabra del Señor, que usted y yo podamos mantenernos en posición. Mantenga la posición, porque el enemigo va a huir.